Ciencias Naturales. Primer año de bachillerato. Niveles de organización. La célula. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien e iniciando la semana con mucha energía. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es crucial para entender todo el universo biológico. Así es, vamos a hablar de la organización de los seres vivos. Luego vamos a profundizar un poco en la célula, en su estructura y su función. Estos temas probablemente no te resulten nuevos, sino que los hayas visto de años anteriores, pero eso no es un problema. La verdad es que te conferirán una ventaja, pues te será más fácil enlazarlos con los temas siguientes. Ahora bien, si no te acuerdas, tampoco te preocupes, pues vamos a iniciar con un pequeño repaso. Si sabes, los seres vivos pueden distinguirse debido a sus características, o sea, las características de los seres vivos. Es fácil decir, por ejemplo, que un ser humano, un perro, una planta o un insecto están vivos. Y también pareciera fácil distinguir que una página de papel o una roca no lo están. Pero si te fijas bien, a pesar de la gran diversidad que existe en los seres vivos, también hay cosas que tienen en común. A estas cosas es las que llamamos características de los seres vivos. ¿Y cuáles son estas? Estarás preguntándote. Pues bien, haciendo un breve resumen, podríamos decir que tratamos del metabolismo, de la homeostasis, de la irritabilidad. También tenemos el crecimiento. Tenemos además otras características importantes como la reproducción y la adaptabilidad, y nos falta la última, que es la organización. Precisamente ese va a ser el objeto de estudio en esta clase y es la razón de ser de los niveles de organización, pues nos permite, en pocas palabras, poder ver en los seres vivos aquellas características o atributos observables y poder estudiarlos desde esta perspectiva. Veamos cuáles son estos niveles. Muy bien, entonces lo primero que debemos de considerar es por qué necesitamos hacer estos niveles de organización y cuál es la razón de ser también de esta complejidad, cuáles son los criterios que nos hacen establecer diferentes niveles de organización de los seres vivos. Pues es relativamente sencillo, aunque un poco contradictorio, ya que la vida realmente tiene una complejidad muy grande. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dividirlo en subpartes para poder comprenderlo mejor. No es tan difícil, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son esos criterios para que nosotros podamos comprender mejor y hacer diferentes niveles? Pues el primer criterio es básicamente la complejidad. ¿Qué tan complejo es algo? Por ejemplo, en el caso de los átomos y de otros elementos, podríamos decir de que no son iguales a la suma de sus partes. Y el otro criterio es la complejidad y la escala que estos puedan tener. Entonces ya tendríamos dos: complejidad y escala, es decir, hay niveles que son más pequeños, unos que son más sencillos y otros que son más complejos. Son nuestros dos principales criterios. Pero aún pasa algo más, y es que cada vez que nosotros hacemos o pasamos a otro nivel, podemos observar unos atributos que no estaban presentes en el nivel inmediatamente inferior, por decirlo así. Piensa en algo, en alguna cosa cuya suma de sus partes no sea igual a el producto que representa esa cosa. Muy bien, ya sé, podría ser, por ejemplo, una computadora. Una computadora está hecha de distintos componentes individuales, cada uno de los cuales no dirías que puede funcionar como una computadora. Es decir, puedes tener la memoria o un monitor o cualquier otro componente de la computadora, pero el componente solo no puede hacer lo que hace una computadora. ¿Qué tal si pensamos en otro ejemplo? Bien, podría ser, por ejemplo, un tamal. Es un ejemplo delicioso, digamos. ¿Qué cosas
componen un tamal y que individualmente no tienen las propiedades que tendría un tamal. Por ejemplo, el maíz, pues no tiene el mismo sabor solo que cuando está en el tamal. Así también el achiote, tenemos por ejemplo papas, pollo y cualquier otro ingrediente que quieras poner. Todos esos ingredientes individuales no van a saber por sí mismos como lo haría un tamal. Es completamente diferente. Entonces a esto, resumiendo, es lo que llamamos las propiedades emergentes. Bien, entonces hemos visto dos criterios y las propiedades emergentes que también hay que considerar. Ahora bien, hay otra situación o otro criterio que hay que tener en cuenta, y eso sería que existen dos perspectivas para ver estos niveles dependiendo, digamos, del tipo de ciencia que está más incidente en los niveles. Así, por ejemplo, tenemos que existen niveles de orden químico y otros niveles, o molecular por decirlo así, y otros niveles que serían los niveles biológicos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer nivel sería el de las partículas subatómicas, es decir, cada átomo está compuesto por partículas. ¿Te acuerdas cuáles son? Pues sencillo, ¿no? Serían protones, neutrones, electrones, etc. Y todos juntos forman un átomo, algo con unas propiedades diferentes a cada una de sus partes, ¿sí? Muy bien, esa es su propiedad emergente. Luego los átomos, en este caso, como los de oxígeno, pueden entonces formar o enlazarse para así hacer una molécula, como esta que tengo aquí, una molécula de oxígeno. Así se encuentran normalmente en la naturaleza, pero también puede ser no necesariamente que sean dos átomos iguales, pueden ser dos átomos diferentes, como esta molécula de CO2. En este caso tenemos carbono y tenemos también oxígeno. Lo que podemos notar es que tanto el carbono como el oxígeno tendrían unas propiedades completamente diferentes. Entonces, cuando se juntan, forman una cosa nueva. Así también nosotros podemos tener moléculas cada vez más complejas. Las moléculas serían entonces nuestro tercer nivel si vas llevando la cuenta. Partículas subatómicas, átomos y moléculas. Luego las moléculas más complejas también pueden enlazarse entre sí y entonces formamos los llamados complejos supramoleculares, que son muy comunes en la célula. Tenemos como ejemplos las estructuras de los poros nucleares, de las membranas celulares y también las estructuras que permiten la fotosíntesis. Todos ellos son complejos supramoleculares y podemos decir que hasta ahí terminan nuestros niveles que serían de carácter químico. Ahora bien, luego siguen los niveles de característica biológica o los propiamente dichos niveles de organización biológica. En estos, por el momento, no nos vamos a detener tanto porque ya debes conocerlos. Así tenemos que el primer nivel lo constituye la célula, que tiene las características de todos los seres vivos. Es decir, una sola célula tiene una complejidad tal que presenta todas las características que representan la vida. Ahora bien, el siguiente nivel, como sabes, las células pueden juntarse en formar tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas o aparatos y los aparatos a su vez forman a los organismos. Aquí terminan, por decir así, también los niveles de organización biológica y sigue una siguiente capa de complejidad a los que normalmente llamamos niveles de organización ecológica. Y es que los seres vivos no se encuentran solos, tienen que relacionarse unos con otros. Y así surgen, por ejemplo, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera, siendo este el nivel más amplio de organización que involucra a los seres vivos. Ahora, para finalizar esta parte, porque ya vimos todos los niveles, desde lo químico hasta lo ecológico, tenemos que tener en claro ciertas características que tienen estos niveles. Y es, por ejemplo, la complejidad. Esto quiere decir que cada uno de los niveles, cuando vamos subiendo, tiene la suma de las complejidades anteriores, pero además
su propia complejidad, es decir, cada nivel va siendo más complejo que el otro. Esto es como reforzar un poco lo que ya vimos, pero además cada vez tienen un número inferior, es decir, que entre mayor sea el nivel, hay menos cantidad de ese nivel. Por ejemplo, hay menos moléculas que átomos y así hay menos poblaciones, por ejemplo, que individuos. Hay muchos más individuos que poblaciones, por decir algo. Y finalmente, la energía. Cada nivel requiere más energía. Así, por ejemplo, es mucho más complejo para una célula armar las estructuras supramoleculares que una molécula mucho más sencilla como podría ser, por ejemplo, una glucosa. Bien, entonces hemos visto ahora todos los niveles, tanto químicos como biológicos como ecológicos. Bueno, ya vimos todos los niveles de organización y ahora, como prometimos, vamos a aterrizar en la célula. Pues, como sabes, todos los seres vivos estamos conformados por células y así también la célula es la unidad mínima que presenta todas las características de los seres vivos. Ahora bien, seguramente también ya sabes que no siempre se ha podido estudiar la célula porque estas son muy pequeñas. Las células comenzaron a estudiarse allá por el siglo XVII hasta que se inventaron los artefactos que nos permiten poder estudiarlas. ¿De qué artefactos hablamos? Pues claro, de los microscopios. Y seguramente deberías de estar pensando, yo no tengo un microscopio en la casa, entonces ¿no puedo ver las células? Pues la verdad es que sí se puede. En esta ocasión vamos a hacerlo de forma virtual. Vamos a utilizar un programa que se llama Virtual Compound Microscope. Veamos cómo se usa. Bien, este programa nos permite manipular un microscopio de forma virtual. Puedes acceder a través de la dirección en pantalla. Como puedes ver, el microscopio está compuesto por diferentes partes y cada cual cumple una función. Veamos rápidamente sus partes y funciones. Lente ocular. Es donde coloca el ojo la persona observadora. Esta lente puede aumentar la imagen entre 10 a 15 veces normalmente el tamaño que tiene la imagen. El cañón. Se trata básicamente de un tubo alargado de metal cuyo interior es negro. Sirve como sostén al lente ocular y a las lentes objetivo. Ahora veamos las lentes objetivo. Es un grupo de 2 a 3 lentes ubicadas en el revólver. ¿Qué es el revólver? Pues es un sistema que en su interior contiene a los lentes objetivos. Pueden tener un sistema de giro que permite el intercambio de estos lentes. Eso es lo normal. El tornillo macrométrico. Es una perilla que al girarla actúa acercando o alejando al objeto que se está observando. El tornillo micrométrico, por otro lado, es el que nos permite afinar y enfocar correctamente la imagen, haciéndola más clara. Ahora tenemos la platina. Se trata de una plataforma de pinzas, es donde se coloca al objeto o a la preparación que se desea observar. Algunos tienen otro tipo de dispositivos como un carro. El diafragma. Este sirve para regular la cantidad de luz que pasa a través del objeto en observación. Condensador. Sirve para concentrar el haz luminoso en una preparación u objeto. Y finalmente la fuente luminosa artificial. Esta dirige la luz hacia la platina. Bien, ahora que ya tenemos nuestro microscopio, aunque de forma virtual, ya podemos adentrarnos en la estructura particular de las células, como el modelo que tenemos acá. Si recuerdan, las células podemos dividirlas por su complejidad anatómica en dos tipos, que son dos estrategias que ha tomado la vida. Una serían las células procariotas, que básicamente son bacterias y arqueas y que tienen una estructura anatómica relativamente simple, no como esta que tenemos acá, pues básicamente constituyen de una membrana celular, un citoplasma, el material genético obviamente
probablemente los ribosomas y una pared celular. En el caso de las células eucariotas, como esta que tenemos acá, pueden ser células vegetales, células animales y células fúngicas. Y nuevamente estarás pensando, yo no tengo un modelo en mi casa para poder estudiarlas. Pues no te preocupes, vamos a usar nuevamente una tecnología alterna. En esta ocasión vamos a utilizar una app para celular. Hay distintas apps que podemos utilizar. Por ejemplo, está iCell, CellWorld o Cell Anatomy 3D. Nosotros vamos a emplear todas ellas y veamos cómo se utilizan. Iniciaremos con Cell Anatomy 3D. Cuando accedas, tienes esta pantalla que vas a poder observar como una especie de menú. Vamos a dar clic y nos aparecerá una célula, en este caso procariota, que fue la que seleccionamos. También tienes acceso, si te fijaste, a un menú que nos da alguna información sobre los organelos, en el caso de las células eucariotas, o sobre otras estructuras de cada una. La manipulación a través de la app permite básicamente en un entorno 3D poder visualizar cada una de las partes de una célula, poder rotar, poder girar, poder acercar, por ejemplo, y pues convenientemente el modelo que se nos presenta pues tiene una apertura. Si recuerdas, la célula procariota, como dijimos antes, no posee un núcleo como tal, sino un nucleoide. La estructura verde enrollada que podemos observar adentro es el material genético, y de la forma externa lo que tenemos por fuera es una cápsula, y en este momento nos encontramos señalando un flagelo que es la estructura de locomoción de las células. La cápsula, como decíamos, es esa estructura roja, y estos otros fragmentos que podemos apreciar en verde serían los pili. Son estructuras para que la célula pueda reconocerse entre sí e intercambiar material genético. Ahora por dentro, pues la capa amarilla sería la pared celular, y tenemos una capa verde que sería en este caso la membrana celular. Si damos clic, puedes observar que aparece información sobre cada uno de los elementos. Ahora bien, adentro hay otras estructuras pequeñas como flotantes, que usualmente serían los ribosomas y algunos complejos supramoleculares. De hecho, los ribosomas son complejos supramoleculares que tienen las células procariotas. Bien, ahora vamos a continuar siempre con la misma aplicación, pero pulsando en este caso donde tenemos las células eucariotas. La que nos encontramos viendo siempre la podemos manipular. Podemos observar que está abierta en un corte, y podemos observar que se trata de una célula de tipo animal. Igual la giramos, la manipulamos. Podemos observar por la parte de afuera es el delimitador de la célula, que sería la membrana celular, donde antes mencionamos que existen complejos supramoleculares. Todas estas estructuras que estamos viendo dentro en una célula eucariota, si recuerdas de tus clases anteriores, pues hablamos de organelos. El más importante o el más distintivo, por decirlo así, es el núcleo, que estamos observando en violeta. El núcleo tiene una doble membrana, una doble capa de lípidos. Ahora, adentro existen estas estructuras que vemos, son los poros nucleares. También son complejos supramoleculares, y dentro tenemos obviamente el material genético, pero en forma de cromatina. Lo que seleccionamos en verde es un nucleolo, otra estructura formada por complejos supramoleculares.
alrededor o envolviendo el núcleo tenemos diversas redes membranosas a las que llamamos retículo endoplásmico, que es el que observamos en celeste, y también podemos observar otra parte en verde que sería el aparato de Golgi. Nuevamente estos podemos considerarlos organelos u orgánulos dependiendo de la literatura. Golgi también desprende unas vesículas, estas estructuras que vemos más adelante. Bien, siempre girando o valiéndonos del entorno 3D, podemos apreciar también que arriba tiene una especie como de corona. Son los cilios, que son estructuras de locomoción propios de las células animales. Y aquí adentro, en la parte que vemos en rojo, lo que estamos seleccionando son las mitocondrias, conocidas como las centrales celulares energéticas. Es decir, ahí se produce la máxima cantidad de energía que va a utilizar la célula para todas sus funciones. Ahora vamos a finalizar el uso de estas aplicaciones pues con la célula de tipo vegetal. Si recuerdas de tus clases anteriores, pues no es que solo exista célula animal y vegetal como células eucariotas, pero son las células prototipo, digamos, que nos permiten estudiar de mejor manera todas las otras células existentes de tipo eucariota. Ahora, nuevamente, la aplicación nos permite acercar, girar, como toda célula eucariota, pues lo primero que resalta sería el núcleo que observamos en azul, y dentro del núcleo, igual que en el animal, tenemos el nucleolo. Alrededor, nuevamente, ¿qué sería lo que tenemos? Pues el retículo endoplásmico. Por si no recuerdas, todo lo que está embebido donde se encuentran estos organelos, pues son el citoplasma, y por fuera la célula tipo vegetal lo que presenta es una pared celular. Pared celular es lo que vemos en verde, mientras que adentro hay una parte que es amarillenta, y esa sería la membrana celular. Nuevamente, igual que teníamos en la célula animal, pues tenemos el aparato de Golgi, que nos forma vesículas y es un componente pues metabólico de la célula. Y también, siempre conservando la nomenclatura en rojo, observamos las mitocondrias. Si recuerdas también, otro componente básico fundamental de las células vegetales sería la presencia de los cloroplastos. Son estas estructuras que observamos ahí, que parecen de forma arriñonada y con unas pilas internas que serían las grana. Acá, esta otra enorme estructura que observamos es la vacuola. Bien, y a todo esto probablemente te podrías estar preguntando ¿para qué nos sirve comprender acerca de los niveles de organización de los seres vivos? Pues es relativamente fácil. Antes dijimos que el mundo vivo era muy complejo, entonces es conveniente para nosotros si lo organizamos en algunas categorías más pequeñas para facilitar su comprensión de una realidad que puede ser verdaderamente complicada. Ahora bien, hay algunos aspectos de los seres vivos que solo pueden entenderse a través de las propiedades emergentes que surgen de cada uno de los niveles. Así, por ejemplo, las enzimas usualmente son complejos supramoleculares, los cuales facilitan que ocurran ciertas reacciones que de otra forma serían muy complicadas de que ocurrieran al hacer algunos cambios conformacionales en otras moléculas. No podrían existir o no podrían tener esta función si no los vemos
de una manera combinada entre estos complejos supramoleculares y las moléculas a las cuales probablemente se encuentren afectando. Es decir, solo así lo podemos entender. Asimismo, existen algunas células que se especializan. Por ejemplo, las de los tejidos, por decir algo, el tejido cardíaco. Esto es muy importante en medicina porque nos permite comprender de mejor manera cómo una célula actúa en cierto contexto. Es muy importante para determinar causas y luego tratamientos o prevención de las enfermedades. De igual manera, dijimos que los seres vivos no se encuentran solos. Entonces, ahí es donde conviene observarlos con los niveles de organización ecológica, puesto que las poblaciones o los ecosistemas tienen características que pueden ser completamente diferentes y que conviene, a nuestra perspectiva, estudiarlos desde esta manera. Y bien, hemos llegado al final. Espero que te haya resultado interesante. No olvides hacer tu tarea y te espero la próxima semana en tu programa Aprendamos en Casa.